Buenos días, nuestro tema de capacitación en esta ocasión corresponde a conceptos básicos de registro civil, para lo cual nos vamos a remitir a algunos artículos del Decreto 1260 de 1970, no sin antes advertir que con posterioridad a él han surgido más decretos, leyes, decretos leyes, resoluciones, etc., que hacen referencia al tema. Pero en él encontramos la estructura básica de registro civil y es muy fácil de explorar. Entonces, puntualmente nuestros temas van a ser: ¿qué es el estado civil de las personas?, las características del estado civil, su origen, las correcciones y el proceso para hacer el registro civil. Les repito de forma básica para poder entender capacitaciones e instructivos posteriores. Remitiéndonos entonces al mencionado Decreto 1260 de 1970, en su título 1 del Estado Civil de las Personas, al artículo primero, define: el estado civil de una persona es su situación jurídica en la familia y la sociedad. Determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones. Es indivisible, indisponible e imprescriptible, y su asignación corresponde a la ley. Teniendo en cuenta entonces esta definición, vamos a verificar cada una de las palabras que la integran. Indica que el estado civil es la situación de una persona. ¿Y situación qué es? Es la posición o la colocación en un determinado lugar, un lugar donde está situado alguien o algo, conjunto de realidades o circunstancias que se producen en un momento determinado y que determinan la existencia de las personas o de las cosas. Habla de la situación jurídica, y jurídica hace referencia al derecho o a las leyes o que atañe a ellos o se ajusta a ellos. Asimismo, hace referencia a palabras o conceptos como familia, sociedad, capacidad y derechos. Vamos a verificar unas definiciones muy básicas para comprender más la definición del estado civil. En cuanto a familia, encontramos que es un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas o en lugares diferentes, especialmente está formada por el matrimonio y los hijos. Sociedad: conjunto de personas que conviven y se relacionan dentro de un mismo espacio y ámbito cultural. Agrupación natural o pactada de personas o animales con el fin de cumplir mediante la mutua cooperación todos o alguno de los fines de la vida. Capacidad: posibilidad que una persona tiene de hacer o exigir algo. Derechos: facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor. Conjunto de principios, preceptos y reglas que rigen las relaciones humanas en toda sociedad civil y a los que deben someterse todos los ciudadanos. Entonces, retomando la definición que leíamos, el estado civil es la situación de una persona, la situación jurídica, en la familia y en la sociedad, que determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y obligaciones. Es indivisible, indisponible, imprescriptible y la asignación corresponde a la ley. Entonces, el estado civil me ubica en la sociedad y en mi familia en una posición, y de acuerdo a esa posición me señala mis derechos y obligaciones. Si yo soy padre, tendré unas obligaciones y unos derechos respecto a mis hijos. Y a la vez, como padre y como pareja, tendré derechos y obligaciones frente a mi esposa. Tendré o me generará la capacidad de ejercer esos derechos o obligaciones. También debemos tener en cuenta que hace referencia en atención a la capacidad a la edad. Si yo, por mi edad y por mi situación, puedo ejercer o no derechos. Por ejemplo, si siendo hijo, soy menor de edad, sigo dependiendo de mis padres, quienes tienen mi representación legal, y será ellos los que en ejercicio de esa representación legal puedan interponer acciones para hacer cumplir mis derechos, o si siendo ya mayor de edad se invierte la situación, yo en principio ejerzo mis derechos directamente, pero eventualmente, si mis padres
por alguna incapacidad o alguna situación no pueden hacer ejercicio de los suyos o pedir el respeto o la protección de los suyos, yo puedo hacerlo en representación de ellos. A su vez, en la ubicación que yo tenga dentro de la sociedad y la familia generada de la situación, es decir, si soy hijo, madre, esposo, abuelo, tío, me indicará qué derechos tengo, si tengo derecho a alimentos o tengo obligación de alimentos, y en general todas las obligaciones y derechos que se generen de las situaciones y las relaciones que yo tenga en la sociedad y en mi familia. Entonces, es una situación, me ubica en un espacio, en mi país, en mi sociedad, en mi círculo. En relación a mis relaciones, las más íntimas, las más personales, que serán con mis padres, mi familia, hermanos, esposo, esposa. Con la sociedad, ubicándome también en el cumplimiento de unas obligaciones y derechos. En relación con miembros menores, por ejemplo, de mi familia, hijos o personas que dependan de mí, habrá un vínculo y unas obligaciones que deberé cumplir. Y el Estado civil está encaminado a determinar los derechos y obligaciones que se generan por esta situación y que están previamente establecidos en la ley. Entonces, el Estado civil es el que me define estas situaciones, cómo estoy yo posicionada, qué derechos y obligaciones tengo con la familia, con la sociedad, obligaciones que derivan con personas que puedan depender de mí y cómo están plasmados o consignados los derechos y obligaciones que se generan de esas relaciones. Características que trae el mismo artículo primero del decreto 1260. El Estado civil es indivisible, no puede ser dividido. Yo no puedo ser soltera pero casada, tener un Estado civil en mi ciudad, si eventualmente vivo en Bogotá, pero al trasladarme a otra ciudad, cambiar de Estado civil, no lo puedo dividir según donde esté, no lo puedo dividir tampoco a mi antojo, no puedo tener Estados civiles contradictorios. Indisponible, otra característica. Yo no puedo disponer de mi Estado civil y esa disposición hace indicación a que no lo puedo vender ni lo puedo adquirir. Surge del cumplimiento de unas condiciones y una situación de la persona, más no porque yo compre mi Estado civil. Es decir, si yo tengo una pareja, cumple unos requisitos, contraigo matrimonio, llevo una convivencia con él o con ella durante determinado tiempo, surge, más no es porque yo lo compre o lo adquiera, y tampoco lo puedo vender. Imprescriptible. El Estado civil no prescribe, no muere, no fallece por el transcurso del tiempo. Es decir, si yo contraigo matrimonio, mi Estado civil pasa a ser casada con sociedad conyugal vigente. Si por diferentes situaciones yo dejo de convivir con mi pareja, en este caso mi cónyuge, durante 5, 20, 10 o 2 años, no por el hecho de haber dejado de convivir con él o por no volverlo a ver, prescribe y entonces mi Estado civil cambia. No, el Estado civil es imprescriptible. Y para cambiar, la ley ha determinado qué trámites debo realizar. Otra característica, la asignación corresponde a la ley. La ley define qué estados civiles hay, cuáles son sus características, cómo llego a ellos y cómo cambio o finalizo el estado civil. Ella es la que lo asigna. No es el particular que dice, hoy amanecí feliz, quiero estar casada, hoy soy casada, mañana voy a ser soltera, pasado mañana voy a ser separada. No, la ley es la que define cuál estado civil corresponde, siempre y cuando, reitero, se cumplan unos requisitos y unos trámites. Y por último, está tutelado por la ley. La ley lo asigna, la ley lo protege. Y le garantiza a las personas los mecanismos para poder hacerlo valer. Por eso hay mecanismos como la impugnación, la reclamación, la rectificación y la no perturbación del estado civil. ¿Y cuál es el origen del estado civil? Viene en el mismo decreto 1260 de 1970 y en él se determina que el estado civil
de las personas deriva de hechos, actos y providencias. Hechos son cosas, situaciones que suceden fuera de nuestra voluntad. Que salga el sol, que llueva, que haga brisa. Actos surgen de la voluntad de las partes. Porque yo quiero y busco la forma de que sucedan las cosas. Y por orden judicial o administrativa, cuando un juez o una autoridad administrativa lo ordena. Y vamos a aterrizar este origen del Estado civil. Entonces, involuntarios o hechos. Ejemplo, el nacimiento. El nacimiento de cada uno de nosotros no ha sido voluntario. Es decir, fue voluntad de nuestros padres que nosotros naciéramos, pero no fue nuestra voluntad. Nosotros no decidimos nacer. Contrario censo, voluntarios. El matrimonio o la unión marital de hecho. En cualquiera de las dos es voluntad de las parejas unirse, convivir y eventualmente a realizar todos los trámites para que estos sean reconocidos por la ley. Es decir, reunir la documentación que se requiere para un matrimonio, presentarla en una notaría y hacer todo el procedimiento para contraer el matrimonio y que sea debidamente registrado. Y por último, las providencias. Cuando un juez ordena, por ejemplo, un reconocimiento de la paternidad o cuando el juez ordena la cesación de efectos civiles de un matrimonio católico o religioso o el divorcio de un matrimonio civil. Artículo 5 del mismo decreto 1260 de 1970. Y en este artículo nos indica que se registra en el Estado civil o que debe ser inscrito por las personas competentes del registro civil. Y su texto básicamente dice: los hechos y los actos relativos al estado civil de las personas deben ser inscritos en el competente registro civil. ¿Cuál será el competente? Pues de acuerdo a lo que vayamos a registrar será el de nacimiento, el de matrimonio o el de defunción. Adicionalmente indica especialmente los nacimientos, reconocimientos de hijos naturales, legitimaciones, adopciones, alteraciones de la patria potestad, emancipaciones, habilitaciones de edad, matrimonio, capitulaciones matrimoniales, interdicciones judiciales, discernimientos de guarda, rehabilitaciones de nulidad de matrimonio, divorcios, separaciones de cuerpos y de bienes, cambios de nombre y declaraciones de seudónimos, manifestación de avendicionamiento, declaraciones de ausencia, defunciones y declaraciones de presunción de muerte, así como los hijos inscritos con indicación del folio y el lugar del respectivo registro. Es decir, básicamente nuestra vida surge o se mueve alrededor de 3 registros, que son el registro civil de nacimiento, que generalmente y por orden lógico debería ser el primero. En él se consigna nuestro nacimiento con la fecha, los datos de los padres, su identificación. El otro segundo gran acontecimiento de nuestra vida es el matrimonio. También hay un registro civil de matrimonio y en él se consignarán obviamente los datos de nuestro matrimonio, si hay divorcios, separación de cuerpos, de bienes, liquidación de sociedad conyugal, en él se irán inscribiendo esas alteraciones a ese estado civil que surgió del matrimonio. Y el registro civil de defunción, que es cuando ya termina nuestra existencia. Y finaliza la generación de ciertos derechos y obligaciones para nosotros y eventualmente se transmiten a nuestros herederos. Esos 3 grandes registros civiles pueden tener anotaciones adicionales y esas anotaciones adicionales pueden hacer referencia, por ejemplo, a las alteraciones de la patria potestad, que irán en el registro civil de nacimiento, cuando haya habilitaciones de edad. En el ejemplo de capitulaciones matrimoniales, la anotación se realizará en el registro civil de matrimonio.
Divorcios, separaciones, se hacen en el registro civil de nacimiento y de matrimonio. Declaraciones de seudónimos se deben anotar en el registro civil de nacimiento para indicar que aparte de nuestro nombre, nosotros queremos en nuestra voluntad ser identificados con un seudónimo por alguna situación en especial. Continuamos entonces. ¿Dónde se inscribe? La inscripción de las providencias judiciales y administrativas a las que hacemos referencia se harán en el competente registro del Estado civil, es decir, donde esté nuestro registro civil de nacimiento o de matrimonio o en el momento pertinente en el de defunción. Adicional a eso, debemos citar otro artículo que es importante y que modificó en parte todo el decreto 1260 y corresponde a la ley 1395 del 2010. En su artículo 18 indica que los registros se podrán hacer en cualquier ciudad o en cualquier sitio independiente de donde haya acaecido el hecho. ¿Y qué sucede? Que en principio los registros de nacimiento, de matrimonio y de defunción se realizaban en el lugar o sitio donde había sucedido el hecho. Entonces, si yo nacía en Bogotá, debía registrarme en Bogotá. Si me casaba en Cali, debía registrar mi matrimonio en Cali. Y al momento de mi fallecimiento, mis familiares debían inscribir mi defunción en el sitio donde yo falleciera. Esta ley modificó esa situación y autorizó a que el registro de estas tres grandes situaciones, el artículo 118 de la ley 1395 del 2010, autorizó que mi nacimiento, mi matrimonio o mi defunción se registrara en cualquier ciudad o municipio del país, independientemente de dónde ocurra el hecho. Obviamente cumpliendo unos requisitos y cumpliendo unos términos estipulados por la ley. Entonces es importante tener en cuenta este cambio. ¿Cuál es el contenido mínimo que debe expresar o tener toda inscripción? Y este es el mínimo, porque en capacitaciones posteriores ustedes van a ver en la práctica toda la información y los datos que trae el formato de registro civil de nacimiento, de matrimonio y de defunción, qué información recoge. Pero lo básico, que no ha cambiado, que se consigna aún en los registros civiles y que viene desde el decreto 1260 de 1970, son los siguientes. Entonces, artículo 21, toda inscripción deberá expresar naturaleza del hecho o acto que se registra, es decir, si es nacimiento, matrimonio o defunción, el lugar y la fecha en que se hace, notaría o registraduría principalmente, y la fecha, nombre completo y domicilio de los comparecientes, es decir, quién acudió a hacer el registro y obviamente pues los datos del inscrito en el caso del de nacimiento o en el de defunción. Y por último, la firma del compareciente o comparecientes y la del funcionario. Puede ser un compareciente, por ejemplo, en el de defunción, que comparece solamente una persona a hacer la inscripción, o puede ser eventualmente a varios cuando es, por ejemplo, un registro civil de nacimiento con reconocimiento. Obviamente siempre debe ir la firma del funcionario. Y ese es el contenido mínimo de cualquier registro. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo del contenido mínimo de lo que acabamos de ver, porque como les hacía la observación, con el pasar del tiempo y la expedición de nuevas normas, pues la información que deben contener los registros ha ido aumentando. Se ha ido depurando, pero pues también se ha ido incluyendo más información. Entonces, lo básico, el lugar en que se hace. Si es notaría, registraduría con su designación, la fecha obviamente también en que se hace, el hecho o acto que se va a inscribir, en este caso será matrimonio, y aquí viene la información de la fecha, si es civil o religioso. La firma del compareciente, la fecha en que se hace, el nombre y la identidad completa de las personas y la firma del funcionario. Entonces aquí están, en este caso, datos de los contrayentes, la fecha de la inscripción, firma del funcionario.
Viene, les repito, datos del lugar en que se hace y la fecha. En este caso, viene para marcar notaría, registraduría, consulado, corregimiento, inspección de policía. La ubicación, la fecha. Y aquí, ¿qué se va a registrar en esta casillita? No sé si la pueden observar: año, mes, día, civil, religioso, los datos del acta religiosa. Aquí vienen los datos del contrayente y de la contrayente, los datos de las parejas están aquí. Datos del denunciante, que sería en este caso el compareciente, la firma del funcionario que lo autoriza. Esos son los datos básicos del registro civil. Continuamos. ¿Qué se inscribe y en qué se inscribe? Es decir, ¿en qué registro se inscribe? Artículo 22. Los hechos, actos y providencias judiciales o administrativas relacionadas con el estado civil y la capacidad de las personas, distintos de los de nacimiento, los matrimonios y las defunciones, deberán inscribirse los atinentes al matrimonio y sus efectos personales y patrimoniales, tanto el folio del registro civil de matrimonio como en el registro civil de nacimiento de los cónyuges. Y los restantes, es decir, los que no tengan que ver con el matrimonio ni con sus efectos personales y patrimoniales, en el registro civil de nacimiento de la persona o personas afectadas. El notario que otorgue la escritura contentiva del acto y el funcionario o corporación judicial que dicte la providencia advertirán a los interesados la necesidad de registro. Correcciones. Resulta que cuando se hace el registro civil de nacimiento, de matrimonio o de función, puede, como en cualquier otra situación, incurrirse en errores. La ley ha previsto estas situaciones y ha determinado cuál es la forma de hacer las correcciones. Correcciones. Toda corrección, luego de autorizado el registro civil de nacimiento, de matrimonio o de defunción, implica la apertura de un nuevo serial con notas de reemplazo en el antiguo y en el nuevo. Solo pueden pedir la corrección de un registro o suscribir la respectiva escritura pública el interesado si es mayor de edad, los representantes legales si es un menor de edad y los herederos cuando el registro a corregir corresponda a una persona fallecida. Artículo 90 del Decreto Ley 1260 de 1970, modificado por el artículo 3 del Decreto 999 de 1988, entre otros, salvo excepción de ley. Los interesados pueden requerir la corrección de un registro, bien por solicitud escrita o bien por escritura pública. Y vamos a dividir estos tipos de correcciones. Entonces, primero, antes de la firma del registro civil por el funcionario competente, evidenciamos un error. Quedó mal un número de cédula, quedó mal un nombre, una fecha. Como el usuario debe verificar la información de su registro antes de firmarlo, al hacer la lectura y evidenciar los errores debe informar al funcionario. A su vez, si el funcionario evidencia que cometió algún error, debe corregirlo de una vez. Entonces, en este caso, el funcionario puede hacer la corrección directamente en el folio, haciendo las salvedades en el espacio de notas y firmando las mismas. Entonces, se corrige por decir el nombre. En la parte de abajo se coloca la anotación que se corrigió, firma el respectivo funcionario, en este caso será el notario. 2. Resulta que se hizo el registro civil y no nos dimos cuenta del error. Sería una corrección después de la firma. Entonces, en estos casos se evidencian varias formas. Generalmente, una vez autorizada el registro civil, solo puede ser corregido en virtud de una decisión judicial en firme o por voluntad de los interesados y en los casos establecidos en la ley. Esto lo cita o lo trae el artículo 89 del Decreto 1260 de 1970, que a su vez fue modificado por el artículo 2 del Decreto 999 de 1988, entre otros, porque como les indico, este decreto ha sido objeto de varias modificaciones o han surgido varias leyes con referencia a la misma situación o al mismo tema con posterioridad.
Entonces, para corregir un registro civil de nacimiento después de firmado o autorizado por el funcionario competente, yo debo verificar o analizar cuál fue el error, porque solamente me dan dos opciones, o decisión judicial o voluntad de los interesados. Entonces, si el error corresponde a un error que con la sola lectura se evidencia, por ejemplo, en la parte de arriba colocaron el nombre Nora con H y al finalizar Nora sin H y confirmando con la fotocopia del documento que presentó la persona en el momento de realizar la inscripción y de la cual debo dejar la copia, verifico que era Nora con H y me equivoqué. Se puede hacer la corrección con la sola voluntad de las partes, facilitándoles un formulario de corrección. Esta corrección no tiene ningún costo y el notario simplemente debe evidenciar que el error efectivamente sucedió, que se puede verificar cuál es el dato correcto con los datos antecedentes o con la sola lectura del documento y proceder a hacer el reemplazo. Si corresponde a un registro civil, por ejemplo, de nacimiento de una persona que es menor de edad, los llamados a hacer la solicitud y a firmar la solicitud de corrección son los padres. Y ellos a su vez firmarán el registro civil de nacimiento nuevo con la información consignada de forma correcta. Y así con cualquier otro caso donde se evidencie el error mecánicamente que pueda haber sucedido, pero que se pueda ver, que haya soporte, que efectivamente hay un error y sin embargo la persona cuando hizo la solicitud de su registro civil aportó la documentación bien, que fue más un error del funcionario. 2. La opción 2 es la decisión judicial en firme, que digamos corresponde a un trámite más largo que le genera costos al usuario y que la idea sería fuera la excepción. En este caso, por ejemplo, sucede cuando la persona ha manifestado ser el padre de un menor de edad, de buena fe el funcionario así lo creyó, consignó sus datos, se firmó todo el documento y resulta que las partes después regresan y dicen no, yo me equivoqué, no soy el padre, yo como mamá acepto que no es el padre, simplemente lo hicimos porque no sabemos las consecuencias y queremos corregir ese error. Entonces, la única forma es a través de abogado con el trámite judicial pertinente. Y obviamente este le generará más costos al usuario. Por eso la importancia de dar la información correcta, no solamente en cuanto a datos básicos y certificado de nacido vivo, sino datos de los padres. Porque además de incurrir en errores, puedo estar incurriendo en un delito. Proceso. El artículo 28 del mismo decreto nos indica cuál es el proceso para llevar a cabo un registro civil. Y indica, artículo 28, el proceso de registro civil se compone de la recepción, la extensión, el otorgamiento, la autorización y la constancia de haberse realizado. Y aquí hago un poquito de énfasis en el parecido, la similitud que tiene con la parte de las escrituras, porque se repiten. Entonces, el proceso, primera parte del proceso, la recepción. Al igual que en las escrituras, para hacer una escritura, la primera paso es la recepción. Entonces, la recepción consiste en que el usuario acude y me indica de viva voz qué servicio necesita y me da la información que corresponde al registro civil que requiera. Obviamente aportando los documentos de ley. Entonces me indicará si necesito registro civil de nacimiento, de matrimonio o de defunción y conforme a cada uno de esos tres me suministrará los documentos pertinentes. Partida de nacimiento o partida de matrimonio o el certificado de defunción que expide el DAN. Segunda parte del proceso, la extensión. La extensión ya le corresponde al funcionario de registro civil. Recibida la información en la parte de recepción, el funcionario o funcionaria revisa la información, verifica la documentación, que esté bien, que esté completa, que no tenga inconsistencias, enmendaduras, tachones, contradicciones.
Y si es procedente, entonces inicia el registro civil y la transcripción de la información. Continuamos. La otra parte del proceso de registro es el otorgamiento. El otorgamiento corresponde a la firma como señal de asentimiento que hace el usuario. Entonces, recordemos, el usuario llega, nos da la información de qué registro civil necesita, nos entrega la documentación, el funcionario hace la evaluación y verificación de los documentos, cómo procedió diligencia al registro, y se lo pasa al usuario para que él verifique la información, que es importantísimo, y si eventualmente las correcciones se realizan de una vez las correcciones que señale el usuario, se procede a la firma. Obviamente siempre y cuando el usuario esté de acuerdo. Esa firma que en señal de asentimiento impone el usuario corresponde a el otorgamiento. Y la parte que continúa y con la que finaliza en sí el documento como tal corresponde a la autorización, que no es otra que la firma del notario como resultado del juicioso análisis y evaluación de la documentación presentada y revisión del registro civil. Es decir, cuando el notario o funcionario concluye que la información incluida en la firma que corresponde al otorgamiento del usuario están bien, él a su vez impone su firma y su sello. Y ahí estaría ya el documento de registro civil. Claro, el decreto trae otro paso que ya lo vamos a verificar. Entonces aquí vemos nuevamente datos de la oficina que sienta el registro, los datos, en este caso del inscrito, fecha e información del nacimiento, de dónde se origina este registro, en este caso dice acta religiosa y certificación de competencia, datos o nombres de la mamá y el papá, datos del declarante, aquí vendría la firma y la firma del funcionario. Este es simplemente un modelo como para que nos ubiquemos un poquito. Y a su vez finaliza el artículo 28 con la última parte del proceso y es la constancia de haberse realizado la inscripción. Entonces, una vez se ha sentado todo el registro civil, en este caso de nacimiento, que se tiene la firma del usuario que corresponde a la parte identificada como otorgamiento y la firma del funcionario, por ejemplo, notario, que corresponde a la etapa de autorización, se sacan copias y esas copias se entregan al usuario. Claro, queda una constancia porque estos formularios vienen varias hojitas pegadas. Entonces queda constancia, una para la entidad que sentó el registro, otra que se envía a la oficina de registro, en este caso a la registraduría, y otra que se entrega al usuario como constancia de que se realizó la inscripción. Y con esta que conserva el funcionario que sentó, la oficina que sentó el registro, con esta es que se despiden las copias. Cada vez que la persona necesite una copia, acude a la entidad, solicita la copia y se le entrega. Bueno, entonces estas son las partes del proceso de registro. Recepción de la información del usuario indicando qué registro necesita con la documentación, la verificación y extensión de ese registro, el otorgamiento que es la firma, señal de asentimiento por parte del usuario, la autorización que hace en este caso el notario luego de su juicioso análisis y revisión, y la constancia de haberse realizado la inscripción, que es la copia que se entrega de esto al usuario, con la observación que con posterioridad él puede hacerse a más copias acudiendo a la notaría o registraduría o a la entidad según el caso. Entonces, vamos a verificar cuál es mejor paso a paso los artículos que componen o indican cuáles son las etapas del proceso de registro. Recepción. Artículo 29. La recepción consiste en percibir las declaraciones de los interesados y, en su caso, los testigos que hacen ante el funcionario. La extensión es la versión escrita de lo declarado por aquellos. El otorgamiento es el asentimiento expreso que unos y otros prestan a la diligencia extendida
Y la autorización es la fe que el funcionario imprime al registro en vista de que se han llenado los requisitos pertinentes y de que las declaraciones han sido realmente emitidas por las personas a quienes se las atribuye. Artículo 32. Extensión. El funcionario, al recibir la declaración de los comparecientes y cuando fuera el caso de los testigos por ellos presentados, procurará establecer la veracidad de los hechos denunciados y si teniendo indicios graves de que su hecho es apócrifo, aquellos existieren en la inscripción, procederá a sentarla y autorizarla, dejando las observaciones a que hubiere lugar y dando noticia del hecho a quien sea competente para adelantar la correspondiente investigación. Las inscripciones se extenderán por medios manuales, mecánicos, en caracteres claros y procurando su mayor seguridad y perduración, y podrán ser impresas de antemano para llenarlos claros con los datos propios del hecho o acto que se registra, cuidando de ocupar los espacios sobrantes con líneas o trazos que impidan su posterior utilización. No se dejarán claros o espacios vacíos, ni se usarán en los nombres abreviaturas o iniciales que puedan dar lugar a confusión. Eso nos cita el artículo 35 del mismo decreto 1260 de 1970. Retomamos y entonces vemos aquí en las imágenes ejemplos: recepción, un registro civil de nacimiento, acude la mami con el bebé y con los documentos del bebé para hacer el registro. En la extensión, nuestra funcionaria verifica la información, que todos los datos estén bien, diligencia al formulario, impone las plantas del bebé y las huellas, de las plantas del bebé, toma las firmas y continúa con el trámite. En este caso sería la parte de otorgamiento y autorización. Damos lectura al texto legal del decreto 1260 de 1970. Artículo 37. Extendida la inscripción, será leída en su totalidad por el funcionario a los comparecientes, quienes podrán aclarar, modificar o corregir sus declaraciones y al estar conformes expresarán su asentimiento. La firma de ellos demuestra su aprobación. Si se tratare de personas sordas, la lectura será hecha por ellas mismas. La extensión concluirá con las firmas autógrafas de los comparecientes. Si alguna no fuera completa o fácilmente legible, se escribirá a continuación el nombre completo del firmante. Artículo 39. Autorización. El funcionario autorizará la inscripción una vez cumplido todos los requisitos legales del caso y presentados los documentos pertinentes, suscribiéndolo con firma autógrafa en último lugar. Entonces, en las imágenes vemos en la práctica cómo se agotan estas etapas del proceso de registro civil. Otorgamiento: se le da lectura al registro civil, se le suministra a la persona para que lo verifique y una vez ella lo ha leído y no encuentra objeción, se le toma la firma. Y la autorización, pues es la firma que del mismo registro hace el funcionario competente. Constancia. Artículo 43. Cumplida la inscripción, de ella se dejará constancia tanto en el ejemplar del documento presentado con tal fin, que se devolverá al interesado, como en la copia de aquel destinado al archivo de la oficina con expresión de su fecha, registro y número de orden interno de la oficina. Acto seguido se anotarán los índices y se guardará la copia. Entonces, ¿a qué hace referencia esta parte? 1. Miremos qué es constancia. La constancia es la certeza o seguridad de que algo se ha hecho o dicho. Tengo constancia absoluta de que ha venido, por ejemplo. Y también corresponde a una definición como certificación escrita en la que se registra algún dato o cualquier otra cosa, y en ese documento he dejado constancia de mi total desacuerdo, por ejemplo. Entonces, la constancia hace referencia a la copia que se le entrega a la persona del registro que se acaba de hacer y con el cual puede ella dar constancia, valga la redundancia, que sí se hizo el proceso, que tiene un registro civil, y con ella puede obtener con posterioridad las copias que requiera, porque en ellas se guarda la información básica del registro, que es muy útil, por ejemplo, para algunas entidades que aún no tienen sistematizada la información y que requieren ver cuál es el número del serial,
para poder ubicarlo y sacar las copias pertinentes. Aquí entonces estamos viendo una copia de un registro civil. La constancia o la copia que se le entrega al usuario viene en la parte lateral con un mensaje o preimpreso que dice que es copia del usuario. Esa copia básicamente solamente le sirve al usuario para identificar dónde está su registro. Bueno, en esta no podemos ver esa descripción o esa nota, pero el resto del texto es igual al que se le expide a la persona. Espero que esta capacitación sea de su ayuda y espero poder absolver cualquier inquietud. Muchas gracias.